Bien, vamos a estar hablando un poquito de la situación que se vivió dentro de Red Bull en esta temporada, ya que, como sabemos, hubo una gran diferencia entre un lado el box y en el otro, como tiende a pasar dentro del equipo Red Bull, sobre todo con Max Verstappen y la forma en la que trabaja el equipo de Milton Keynes, que le ha logrado tantos éxitos, pero que sin dudas ha sido la mayor diferencia que se ha visto en un equipo de Fórmula Uno. Yo creo que una de las mayores de la historia, ¿no? Lo que se vivió entre Verstappen y el otro lado, que inició con Liam Lawson, como sabemos, y siguió con Yuki Tsunoda tras la tercera carrera en el Gran Premio de Japón, donde hizo su debut Yuki Tsunoda en lo que sería su último paso por la Fórmula Uno de momento, ya que recordemos que para la próxima temporada no va a estar Yuki Tsunoda, va a tener un rol de piloto de reserva en el equipo Red Bull, que solo sumó 30 puntos con el equipo de Milton Keynes en 22 carreras, absolutamente muy poco. Y a pesar de esto, Max Verstappen se llevó el tercer puesto en el campeonato de constructores porque fue él quien lo carrió prácticamente a Red Bull durante toda la temporada. Pero Yuki Tsunoda habló un poquito de cómo se vivió esto dentro del equipo de Milton Keynes y él dijo que cree que lo perjudicó el doble rol de Lambiase en el equipo Red Bull, que se sintió sorprendido por las grandes diferencias entre Racing Bull y Red Bull, y ya vamos a entrar en detalles a qué se refiere el piloto japonés que, como sabemos, disputó su último gran premio en Abu Dhabi. 4 temporadas y 2 carreras en 2025 con el equipo Racing Bulls. Recordemos que debutó allá por la temporada 2021 como compañero del francés de Pierre Gasly en el equipo B de Red Bull. Justamente estuvo un par de temporadas con el piloto francés en Alfa Tauri y después se fue para el equipo Alpine. Y tuvo diferentes compañeros, ¿no? Recordemos Yuki Tsunoda, que hubo varios pilotos que pasaron por ahí, como Nick De Vries, como Daniel Ricciardo, como Liam Blossom. Bueno, y Yuki Tsunoda seguía sin ascender al equipo principal hasta que esta temporada Yuki Tsunoda terminó prácticamente por descarte, reemplazando a Liam Lawson porque no quedaba otro luego de 2 carreras decepcionantes del piloto neozelandés, como dice acá la nota. Tsunoda debutó en Japón en la carrera de casa. Dejó una mejor impresión que Lawson, es la realidad, pero a lo largo del año quedó claro que, a ver, en igualdad de condiciones no había chance de lucharle a Max Verstappen. Terminó sumando 421 puntos el neerlandés, mientras que Tsunoda cerró la temporada con 33 puntos, de los cuales 3 lo sumó con el equipo Racing Bulls. Hubo ciertamente cosas que fueron más difíciles de lo que había imaginado, dice Yuki Tsunoda. La estructura del equipo en ciertos puntos es similar a la de Racing Bulls, pero también había aspectos que eran totalmente distintos. Me sorprendió cuán grande era realmente la diferencia. A ver, ¿a qué se refiere? Dice, los hoteles eran mucho mejores, obviamente hablando en tono de broma como dice ahí, pero dice, una gran diferencia es que cuando el coche no funcionaba bien, no dudan en hacer grandes cambios en la puesta a punto. Se atreven a ser agresivos, incluso justo antes de la clasificación o el momento que pueden influir en el campeonato, y eso me impresionó mucho. Bueno, lo hemos visto sobre todo esta temporada con el equipo Red Bull, que llegaban el viernes, el coche absolutamente no funcionaba para nada el RB21 y lo daban vuelta, setup completo, lo ponían patas para arriba, trabajaban de una manera en la que no se vio nunca Red Bull hacer tantos cambios tan drásticos durante un fin de semana de Red Bull, durante un fin de semana de Fórmula Uno, y Red Bull encontraba de una manera u otra ponerlo en alguna que otra ventana. En la mayoría de las ocasiones una buena ventana, pero también hemos visto otros momentos, sobre todo en los fines de semana del sprint, que le costaba más debido a la poca información que tenían en pista, y eso les jugaba un poquito en contra, ¿no? Que se estaban basando mucho más esta temporada en lo que juntaban y en lo que recopilaban durante el fin de semana para poder lograr un setup ideal. Tsunoda dice que una de las razones por las que lo pasó mal fue el competitivo nivel de la parrilla en este último año. Bueno, él habla, y yo creo que también le jugó un poquito en contra de lo pareja que ha estado en clasificación, porque hemos visto clasificaciones en las que Yuki Tsunoda ha estado por ahí 2, 3 décimas de Max Verstappen y ha quedado eliminado en quali 1, mientras que Max ha pasado sin problemas. Con parrillas en las cuales hemos tenido 15 pilotos en 5 décimas, en 6 décimas, y eso en otra temporada por ahí quedar a 3 décimas de Max Verstappen te decía, si él estaba primero, vos quedabas en la quinta, sexta posición, por ahí como pasaba en 2021, que había diferencia de 3 décimas y los compañeros estaban ahí, lo mismo Hamilton con Bottas. Bueno, se ha comprimido tanto la parrilla en clasificación esta temporada que justamente esa diferencia son muchísimas posiciones. Hemos visto clasificaciones cortes que se definían por milésimas, y en esto creo que tiene razón Yuki de que ha sido muy muy parejo. Incluso el año que viene se espera de que las diferencias sean mucho más grandes en clasificación, ¿no?
A ver, una décima de segundo podía significar 2 o 3 posiciones, dice Yuki, así que el impacto de las actualizaciones era enorme, incluso una diferencia de 2 o 3 décimas con Max podía significar que yo terminara 5 o 7 posiciones más atrás y eso cambiaba enormemente el panorama. Dar feedback y mostrar mi valor en un entorno así fue aún más difícil. También, bueno, recordemos que las actualizaciones para Yuki llegaban más tarde y eso además estaban los dos o cuando Yuki debuta, el Red Bull era un coche complicadísimo. Después lo lograron solucionar y a Yuki Tsunoda esas actualizaciones que cayeron en Monza para Max Verstappen llegaron aún más tarde para el piloto japonés. También habló un poquito de las numerosas tareas de rol de Jean-Pierre Lambiase, quien obviamente termina marcando una gran diferencia contra el ingeniero de Yuki Tsunoda, la experiencia de Jean-Pierre Lambiase, la forma de trabajar, lo aceitada que está la relación con Max Verstappen, obviamente iba a ser realmente distinto a lo que vivía Yuki Tsunoda. GP es sinceramente uno de los ingenieros más impresionantes con los que he trabajado, sus ideas son increíbles. También supervisa mi chasis, pero si Max tiene problema la prioridad debe estar allí, a ver, es normal. Mi equipo de ingenieros es muy capaz, pero simplemente tiene menos experiencia, así que a veces necesitamos ayuda, solo que no siempre podía pedirla, ¿no? A GP. Y también habla un poquito de, he escuchado cómo se comunican GP y Max durante los libres y es totalmente distinto. Oye lo eficiente que funciona todo, yo también quería alcanzar ese nivel de comunicación. Si primero tienes que consultar algo con otra persona, automáticamente vas un paso atrás, es lo que dice Yuki Tsunoda. Que, a ver, concuerdo con el tema de lo que dice de que por ahí vas perdiendo tiempo a la hora de comunicarte. Pero también hay que entender lo que GP está trabajando con Max Verstappen desde que Max Verstappen llegó a Red Bull. Desde que incluso, bueno, durante el Gran Premio de Abu Dhabi lo vimos con lágrimas, incluso diciendo que ese chico había crecido mucho, ¿no? Cuando llegó como un adolescente prácticamente Max Verstappen a Red Bull, que llegó con 18 años y en su primer carrera con Jean-Pierre Lambiase logran la victoria en el Gran Premio de España. Entonces, es una relación que se ha ido moldeando y que ya hay cosas que ni siquiera las tienen que hablar, que salen completamente de manera automática. Y obviamente eso que ya hemos hablado, que por ahí hay riesgo de qué es lo que pueda pasar con GP la próxima temporada, el día que no esté al lado de Max, quieras o no, le va a jugar un poquito en contra hasta que por lo menos tenga otro ingeniero y aceiten esa relación de esa manera. Es algo que se ha vivido con otros pilotos, con otros ingenieros, duplas que realmente han pasado a la historia y lo que hemos visto acá con Yuki Tsunoda llegando de un equipo en el que era, si bien tenía relación con Red Bull, llegabas a un equipo completamente distinto, con un compañero completamente distinto, con un coche que prácticamente no habías probado, con un ingeniero y un equipo de mecánicos con el que nunca habías trabajado y de golpe tenías que rendir. Además, recordemos que Yuki Tsunoda tuvo ese accidente fuerte en el Gran Premio de Imola, que destrozó completamente el coche, lo cual lo tiró para atrás en cuanto a repuestos también y actualizaciones que estaban muy al límites y todo eso fue afectando a la confianza de Yuki Tsunoda, pero no creo que sea culpa de Gianpiero Lambiase. Gianpiero obviamente iba a poner prioridad a Max Verstappen que se estaban jugando el título y dio la sensación de que esta fue, yo creo, la temporada en la que Red Bull más dejó de lado el segundo coche. Si bien desde que llegó Miki cambió un poquito la filosofía con Tsunoda. Cuando llegaron en Bélgica se acuerdan de que había 2 suelos nuevos y le dieron uno a Yuki Tsunoda, que por ahí en otro momento lo hubieran guardado para Max Verstappen. Bueno, cambió un poquito, pero se dieron por vencido rápidamente. Dio la sensación con ese segundo coche y priorizaron todo como tenían que hacer al primer coche, pero el hecho de no tener un segundo piloto fuerte le terminó costando. Y lo vimos más claro que nunca en Abu Dhabi, ¿no? Con esa defensa de Yuki Tsunoda que lo pasó como contramando a Lando Norris. Que bueno, ya hemos analizado esa maniobra aparte. No lo quisieron penalizar a Norris. Yuki Tsunoda lo penalizaron, está bien, pero Norris también lo tendría que haber penalizado. Que no sé si hubiera cambiado o no el resultado de la carrera, me parece que no hubiera afectado nada, pero tampoco hizo mucho Yuki Tsunoda. A mí me parece que también cometieron un error de Yuki Tsunoda querer pararlo en plena zona de DRS. Yuki Tsunoda lo que tendría que haber hecho es la vuelta anterior, haber clavado los frenos en el sector 3 como hizo Checo Pérez en aquel momento. Ahí es donde realmente tenés que ralentizar un coche y no en zona de DRS con alguien que tiene neumáticos mucho mejores que vos. Es prácticamente imposible. Pero bueno, lo único que le pidieron a Yuki Tsunoda no lo pudo hacer. Sabíamos que iba a ser el último año de Yuki Tsunoda en Red Bull y probablemente la Fórmula 1 porque se terminaba esa relación con Honda, que además Honda de exigir un piloto japonés ponía mucho dinero para que Yuki Tsunoda esté en la Fórmula 1. Ponía 10 millones de dólares en su momento en Racing Bulls y se habló de que al momento de subirlo al equipo mayor a Red Bull aumentaron esa cifra que aportaban al equipo de las bebidas energéticas. Cierro por acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas con lo que detallamos. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.